Te comento, yo hace unos 10, 15 años que vengo participando en redes de investigación en diferentes comunidades académicas en México. He venido escuchando y, bueno, leyendo también a autores que vienen de think tanks gringos, estadounidenses, no sé, como el Carnegie Endowment for International Peace o algunos otros, el Wilson Center, vienen hablando de un orden tripartito poshegemónico de Estados Unidos, y en ese orden tripartito hablan de Rusia como la gran potencia militar, hablan de China como la gran potencia comercial. Entonces, económicamente, China le compite a Estados Unidos. Militarmente, el que le compite es Rusia. Y cuando yo veía los números, yo decía, bueno, si bien es cierto que España como país está muy lejos de competirle a cualquiera de estos dos, o Francia o Alemania por sí solos, ya no son jugadores en lo militar relevantes, individualmente hablando, pero como Unión Europea, yo tenía cierta esperanza de que fuera el cuarto polo, es decir, de que el orden no fuera tripartito, sino un orden multipolar con una Europa que ya como Unión Europea sí compite militarmente y por supuesto que compite económicamente, pero además algo que me ha gustado mucho de Europa, sobre todo con este proceso de integración regional, siendo bastante crítico de muchos gobiernos europeos, es el proceso de integración. Es decir, que aunque son 27 países que se hablan idiomas diferentes, que vienen de historias y de pasados, incluso culturales completamente disímiles, habían logrado el objetivo de quienes somos institucionalistas en el campo de las relaciones internacionales y también constructivistas, que era justamente construir comunidad que se materializara al elevar la calidad de vida de las poblaciones de los países que forman parte de este modelo de integración regional, con todos los asegúnes que esto traiga, ¿no? Y las desventajas. Por, las críticas eran, no sé, que se renuncie a la soberanía nacional por la organización suprarregional. Pero cuando tú ves que eso se va materializando en cada uno de los países que, por ejemplo, Rumania, Bulgaria, Croacia, ¿no? Eslovenia o los mismos países bálticos, dices, bueno, hay siempre un precio que pagar, está el costo de oportunidad. Yo venía, te decía, escuchando y leyendo autores acerca de este orden tripartito, China, Rusia y Estados Unidos. Pero cuando uno observa, yo acabo de estar en China antes de la pandemia y sí te impresionan los rascacielos, pero luego te metes más a la China continental y ves cinturones de pobreza enormes. Estuve en la India en 2016 y pasa lo mismo, ¿no? Algunas cosas que te apantallan, que te vislumbran ahí en Nueva Delhi, pero luego te metes a la India profunda y ves las condiciones de pobreza extrema de millones de personas. Esto mismo me pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, tú te sales del centro financiero de Los Ángeles, te sales vas al barrio Logan ahí en San Diego o caminas en San Francisco a espaldas de donde se firmó la Carta de Naciones Unidas y te espantas, son escenarios apocalípticos de cientos de personas inyectándose droga que prácticamente ni te voltean a ver porque están ya en un rollo, muchos homeless, miles de homeless, y si lo vemos en todo Estados Unidos, millones de homeless. Europa, más o menos, y bueno, Rusia también, ¿no? Ni se diga. Sales de San Petersburgo, de Moscú, y luego ves a gente bastante pobre en la Rusia profunda. También pensar que Rusia es un país gigantesco. A lo que quiero llegar, Alejandro, es que en Europa no se ve ya tanta esta desigualdad. Bueno, ahora sí con los grupos migrantes que han estado llegando masivamente, pero a pesar de eso, el estado de bienestar es más sólido y más equitativo. Entonces, no entiendo por qué Europa, los líderes de Europa, han renunciado a hacer ese cuarto poder o ese polo que consolida más la multipolaridad, un mundo multipolar. Y nuevamente parecería retórico porque ya te lo pregunté de diferentes maneras antes, pero tú le entiendes, o sea, tú le encuentras sentido. Síguele la pista al dinero, nos dicen los clásicos de la Realpolitik. Pero, ¿cuál es la lógica detrás de los europeos o qué mecanismos los llevan a tomar decisiones tan suicidas, Alejandro? Pues mira, te lo voy a contar. Y es que hay varios países que, como te comentaba, Francia y Alemania, tenían todavía su visión de una Europa fuerte porque ellos podían dirigirla. Otros países no. La Unión Europea no ha sido siempre el ánimo de tener la autonomía estratégica.
Polonia no es más europeísta que atlantista, por decirlo así. Polonia es mucho más cercana a la OTAN y los países bálticos son mucho más cercanos a la OTAN que a la Unión Europea. No había esa unidad. Había una paz que la conocíamos como la Pax Americana, ¿no? Los Estados Unidos se han encargado de garantizar la defensa de Europa desde la Guerra Fría. En la Guerra Fría había otra excusa, la amenaza del socialismo por todas partes, de la Unión Soviética. Cuando colapsa, se expanden a todos los territorios del antiguo Pacto de Varsovia y a algunos más, que eran más o menos neutrales, aunque tenían sus líneas, como la Yugoslavia. Tengo que señalar que no ha habido paz desde entonces, que antes lo hemos comentado, pero ha habido una guerra que ha fragmentado Yugoslavia en los años 90, o sea que desde la Segunda Guerra Mundial Europa ha tenido más guerras, pero eran guerras que no son como la actual, una guerra que se veía bien, era una guerra que nos vendían como necesaria, una guerra justa. Ahora eso sería intolerable plantearlo en el caso de Ucrania, por supuesto. Entonces, se ha ido expandiendo, se han creado condiciones en las cuales estos países eran más cercanos a Estados Unidos que a Bruselas, a lo que es la élite de la Unión Europea, y se han creado distintos grupos. El grupo de Visegrado, por ejemplo, era uno de los más contrapoder a Bruselas. Era el grupo de República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría. Tenían una visión que chocaba con las líneas del Estado de Derecho y de los valores europeos. Ahora, con la guerra de Ucrania, Polonia se ha juntado con los bálticos y con otros y se ha acercado a Estados Unidos. Hungría, sin embargo, no, mantiene esa posición un poco más pragmática, digamos, de querer unos vínculos con Rusia, y lo han dicho los propios líderes húngaros. Decían, nosotros vamos a pagar en rublos el gas porque queremos gas. Y otros países como Polonia, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Bulgaria, se les ha cortado el gas porque no querían pagar en rublos. Es decir, el motivo por el que los países de Europa han tomado estas decisiones es, y en España nos lo han dicho literalmente, porque queremos estar con nuestros socios. Porque antes de la guerra, en España se planteaban, es que España no tiene intereses estratégicos en Ucrania. España no recibe su energía de Rusia. España la recibe de Argelia y de otros países, ¿no? Pero se ha decidido que hay que apoyar a Europa por un bien mayor, como te comentaba. De modo que con tal de estar en el lado que ellos consideran el lado bueno de la historia, han decidido que había que romper con Rusia, que había que entrar en toda la dinámica de guerra, y por lo tanto se han tomado decisiones que a Alemania le van a perjudicar mucho más con la inversión gigantesca que ha habido en Mecklenburgo, Pomerania Occidental, para la construcción del Nord Stream 2 y de otros países, otras empresas gasísticas importantes en Europa. Han invertido mucho dinero para que al final se cierre el Nord Stream 2 y además también se deje de recibir por otras vías el flujo de gas tan importante, se haga un embargo al petróleo, un embargo al carbón y se pretenda depender de otros países mucho más alejados y más caro. Por lo tanto, obviamente choca con los intereses de Alemania, de Francia, de todos estos países del este, pero aún así los países más expuestos, que podrías pensar que son los más vulnerables, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, son los que más empujan para que haya no solo un corte de relaciones con Rusia, sino una escalada en la guerra que lleve a entrar en el conflicto armado. Y esto lo hemos visto desde el principio. Todos estos países han propuesto ruptura total con Rusia a nivel diplomático. El establecimiento de una zona de exclusión aérea que supondría una guerra con Rusia, y también fueron los que más presionaron para el envío de armamento pesado y mantener todos los vínculos con Ucrania muy fuertes. Y es que esta paz que llevan los europeos viviendo durante años, digamos, paz entre comillas, porque no tenían que hacerse cargo de su defensa, más que porque haya paz real, el caso de Yugoslavia me refiero, ¿no? Eso significaba que no tenían que pagar un porcentaje del Producto Interior Bruto por su defensa, que ahora se está situando en el 2% como objetivo que marca la OTAN. Pues este objetivo lo lleva marcando durante décadas, pero casi nadie lo cumplía. Y era una crítica que Donald Trump planteaba muy seriamente, y por eso él renegaba en parte de la OTAN, porque los países europeos no estaban pagando por su defensa, estaba pagando Estados Unidos. Y eso es lo que les tenía atados a ellos. Y Donald Trump criticaba mucho a Alemania en esa famosa foto de Angela Merkel plantando las manos frente a Donald Trump para que paguen por la defensa. Y ese es el motivo por el que se están tomando decisiones que puedan ir contra los intereses europeos, porque se quiere cerrar filas en torno a la OTAN, se quiere recuperar la buena relación con la OTAN que no había con la etapa de Trump y que se ha recuperado en la etapa de Biden. Es más o menos porque Biden tenía en su programa
el viraje definitivo a Asia-Pacífico, pero había que cerrar asuntos previos. En 2021 estaba la cuestión de Afganistán, se planteó salir de otros países de Oriente Medio, lo de Irak, Somalia, que al final han dado pie a que puedan volver, pero no se ha dado ninguna salida todavía de Irak ni de Siria. En 2022 se planteaba el cierre de la cuestión iraní, que ya veremos si finalmente se cierra o no, y el cierre de la cuestión de la OTAN, es decir, el regreso a Europa. Lo que pasa es que no esperaban tenerlo tan fácil como con la guerra de Ucrania.